La Corte Constitucional hace unas semanas reglamentó que en los documentos de identidad se debe establecer el género de las personas. Esta noticia realmente tuvo muy poca profundidad en los medios de comunicación y hoy en la Defensoría vamos a explicar el espíritu de esa sentencia, qué significa, qué alcances y qué importancia tiene. Y mire ustedes, la Corte Constitucional ordenó incluir el género no binario en la cédula de ciudadanía. Colectivos celebraron la histórica decisión del Alto Tribunal. Comenzó la cuenta regresiva para que en los próximos 6 meses Gobierno y Registraduría dispongan de todo lo necesario para poner en marcha un esquema de identificación que incluya la categoría no binario, según lo ordenado por la Corte Constitucional. Lo primero sería entender que las identidades de género son una construcción cultural, digamos, que básicamente nos hemos puesto de acuerdo, así como nos pusimos de acuerdo en algún momento para definir que el banano se llama banano, por poner un ejemplo. Pues en algún momento los seres humanos se pusieron de acuerdo para definir que solamente existían hombres o mujeres. Pero hay personas que nos reconocemos fuera de esas categorías, ¿sí? No nos reconocemos hombres o mujeres y por eso nos denominamos personas no binarias, es decir, que construimos nuestra identidad a partir de reconocernos fuera de esas dos categorías. Entonces, cuando nosotros nos referimos a las personas no binarias, quiere decir esas personas que no se identifican con el género o masculino o femenino. Sin embargo, pueden tener características de algunos de estos dos géneros. En esta galleta vamos a explicar unas diferencias muy importantes para poder entender un poco más todos estos conceptos de diversidad sexual. Bueno, lo primero es la identidad de género, es decir, ese cerebro que vemos ahí en la galletita quiere decir que cómo la persona se percibe a sí misma, cómo se identifica, cómo se piensa, con qué cosas se identifica. Entonces también vemos otro que es el corazoncito, que tiene que ver con la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con el tipo de personas que me gustan a nivel afectivo y a nivel erótico, si me gustan los hombres, si me gustan las mujeres, si me gustan ambos. Aquí cuando seleccionamos los genitales en la galleta estamos hablando del sexo biológico, que puede tener características masculinas o femeninas, es decir, pene o vulva o cromosomas X, cromosomas XY, o también hay personas que son consideradas intersexuales por tener de los dos órganos. Y finalmente está la expresión de género, que es como esta parte externa, es decir, cómo me muestro yo al mundo, cómo me visto, qué quiere decir mi ropa, qué quiere decir mi manera de hablar, qué quiere decir el comportamiento de mi cuerpo. En mi caso, la no binariedad significa eso, que nunca me he sentido cómodo con que me clasifiquen como hombre o como mujer, sino que siempre he preferido un escenario en el cual me traten de forma neutra y sin estar pensando en mi género. Para las organizaciones que han adelantado esta lucha, este paso es fundamental para el acceso a derechos básicos. La sentencia es la T033 del 2022, emitida por la Corte Constitucional y se refiere al caso de Dani Pulgarín, que es una persona de Medellín. Dani ha enfrentado múltiples barreras, más que todo en el servicio de salud, para que le reconozcan que su identidad está fuera del binario de masculino o femenino, y en ese sentido, pues requiere ciertos, digamos que tratos en términos de salud, como mucho más específicos para su caso. A la registraduría y la notaría le negaron la posibilidad de cambiar a una categoría distinta que no fuera masculino o femenino sus documentos, de manera que pudiera reclamar luego hasta a su EPS, y el caso subió hasta la Corte y la Corte concedió que el cambio sí se debía hacer en sentido de respetar la identidad de género de las personas no binarias y en sentido de mantener la jurisprudencia que siempre ha mantenido sobre las personas transgénero. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? Uno, Colombia es un estado pluralista, con garantías constitucionales. Y recordemos que el eje y el principio central de la Constitución Política de Colombia no son las instituciones, no son los partidos políticos, es la persona humana. Soy yo, es usted que me está escuchando y viendo. Usted es el eje central de la Constitución y su proyecto de vida tiene que ser de alguna forma permitido por el Estado, obviamente que con unos límites y es no hacer daño a otras personas. Y en ese sentido yo podría decir qué daño le hace a otras personas que exista una persona no binaria. Ahora lo que están haciendo es reconocer que las personas no binarias cuyo género es distinto a el sexo que les asignaron al nacer, eso es el género no binario, puedan poner NB de no binario dentro de sus cédulas.
Una persona que esté viendo a esta hora del mediodía el noticiero y bueno, decide cambiar su documento, ¿ya lo podrá hacer? ¿Podrá hacerlo mañana mismo en una sede de la registraduría? ¿O desde cuándo se va a poder implementar estas modificaciones de género? Consideramos nosotros que en el curso de este año es posible que antes podamos tener nosotros esos desarrollos que nos permitan precisamente cumplir a cabalidad esta parte técnica con respecto al componente género en los documentos de identidad de los colombianos. Creo que la decisión todavía es un poco limitada, aunque es un gran avance, es una decisión limitada porque podría abrir la posibilidad para que las personas claramente, como es una identidad autodefinida, pues propongan también esa misma situación ante la registraduría. Sin embargo, pues sí, para mí sí es un gran avance. Los beneficios que esto trae es que específicamente cuando tú reconoces la personalidad jurídica de las personas no binarias, eso les permite llegar a exigir a otras autoridades el respeto y la dignidad y las reglas que requieren para poder garantizar sus derechos. Cuando yo tengo mi primer, por ejemplo, mi documento que tiene no binario dentro de las siglas de mi cédula, yo puedo ir mucho más fácilmente ante el ejército y decirle, yo no presto servicio militar porque yo soy una persona no binaria. Eso antes no era posible, porque si mi documento aparecía M de masculino, simplemente me iba a decir, usted aparece registrado como hombre y tiene que prestar el servicio militar. Entonces, para poder hacer todos los otros avances, siempre el primer paso es reconocer la personalidad jurídica y la identidad de las personas como personas no binarias, y desde ahí es que las mismas personas trans no binarias vamos a armar la lucha para poder conseguir nuestros derechos. Nuestra Corte Constitucional colombiana tiene fama de ser garantista y progresista, y este es un tema que hasta ahora empieza a ser explorado por la Corte y que hace que nuestra Corte tenga fama a nivel mundial respecto de lo que significa la garantía del Estado Social Democrático de Derecho y de los derechos humanos en general. Los cambios se van a seguir dando, los cambios van a seguir volviéndose incluso más grandes, y es porque las personas trans no vamos a parar y vamos a seguir resistiendo contra la transfobia.